Hay días en los que el peso de la culpa se vuelve tan insoportable que sientes como si el pecho fuera a explotar. Hoy es uno de esos días. Me llamo Alejandra Méndez Castillo, tengo 34 años, y durante 8 años he cargado con un secreto que podría destruir todo en lo que mi familia creyó sobre mi desaparición. Cada mañana me despierto en esta pequeña cabaña perdida en las montañas de Colombia, donde el aire helado de noviembre me recuerda que estoy viva cuando no debería estarlo. El café que preparo con agua de manantial tiene el mismo sabor amargo de la traición, y cuando miro hacia el valle desde mi ventana, puedo ver las cumbres donde todo comenzó hace exactamente 8 años. Ayer, mientras sintonizaba mi radio de onda corta, mi único contacto con el mundo exterior, escuché la noticia que me heló la sangre. Un grupo de excursionistas había encontrado algo en la cueva de los susurros, a apenas 3 kilómetros de donde escribo estas palabras. Encontraron nuestro vehículo de la DEA, el mismo Chevy Tahoe blindado que conduje en aquella fatídica misión de octubre de 2016. Pero más importante aún, encontraron el mensaje que dejé escondido en el compartimento secreto del parachoques. El reportero de Caracol Radio leyó en vivo el encabezado del periódico El Tiempo. Hallan vehículo de agentes desaparecidos de la DEA con mensaje inquietante después de 8 años. Mi corazón se detuvo cuando escuché mi propia letra siendo citada. Si están leyendo esto, la operación no era lo que parecía. Confié en las personas equivocadas. No crean la versión oficial. Durante estos 2.922 días, he vivido con la angustia de saber que mis compañeros murieron por mi culpa, que sus familias lloran a sus muertos sin conocer la verdad. Agente especial Marcus Rivera, 41 años, padre de 3 niños. Agente Sofía Herrera, 28 años, recién casada. Agente Daniel Torres, 39 años, veterano con 15 años de servicio. Todos muertos por mi ingenuidad, por creer en quien no debía. Y ahora que el mundo finalmente conocerá la verdad, necesito confesar todo antes de que vengan por mí. Porque sé que vendrán. Siempre lo supe. Si estas historias de misterios y traiciones te conmueven tanto como a mí me duele contarlas, suscríbete al canal. Necesito que alguien escuche estas confesiones antes de que sea demasiado tarde. Antes de octubre de 2016, mi vida tenía un ritmo predecible que me daba paz. Cada día comenzaba a las 5:30 am en mi apartamento de Bogotá, con una oración que aprendí de mi abuela. Virgen Santísima, protege mis pasos y guía mi camino hacia la justicia. Después, café colombiano con arepa, mientras revisaba los expedientes que mi supervisor, el comandante Luis Vargas, dejaba sobre mi escritorio cada noche. Trabajaba en la Unidad Antinarcóticos Internacional, una división élite que colaboraba directamente con agentes estadounidenses para desmantelar carteles en la región andina. Durante mis 5 años de servicio, había participado en 34 operaciones exitosas, decomisado más de 800 kilos de cocaína y ayudado a procesar a 67 narcotraficantes. Mi especialidad era el análisis de inteligencia y las operaciones encubiertas en zonas rurales. Los domingos asistía a misa en la iglesia de San Alfonso, donde mi madre había sido bautizada 50 años atrás. Era un lugar donde podía encontrar silencio entre las voces de 200 feligreses, donde el incienso mezclado con el aroma de las velas me transportaba a un estado de calma que mi trabajo difícilmente me permitía. El padre Martínez siempre terminaba el servicio con la misma bendición. Que Dios proteja a quienes sirven y protegen a los inocentes. Sofía Herrera se sentaba siempre 3 bancas adelante de la mía. Aunque trabajábamos en la misma unidad, fue en esa iglesia donde realmente nos conocimos. Ella tenía una risa contagiosa que llenaba el atrio después de cada misa, y una fe inquebrantable que la hacía brillar incluso en las misiones más peligrosas. Alejandra, me decía mientras caminábamos hacia nuestros carros, Dios nos puso en este trabajo por una razón. Cada criminal que detenemos es una familia que salvamos.
Marcus Rivera, nuestro líder de equipo, había servido en la policía de Miami durante 10 años antes de unirse a la DEA. Tenía esa manera tranquila de hablar que transmitía confianza absoluta, y cuando explicaba los procedimientos operativos, escuchabas cada palabra como si fuera un evangelio. Sus 3 hijos, Miguel de 12, Carmen de 9 y el pequeño Andrés de 6, aparecían en las fotos de su escritorio con uniformes escolares y sonrisas que él mencionaba en cada conversación. Cuando terminen sus estudios, nos contaba durante los almuerzos, quiero llevarlos a conocer cada lugar donde papá ayudó a hacer del mundo un sitio más seguro. Daniel Torres era el veterano del grupo, el hombre que conocía cada sendero, cada cueva, cada escondite en las montañas colombianas. Había crecido en Medellín durante los años más violentos de Pablo Escobar, y esa experiencia le había dado una intuición casi sobrenatural para detectar peligros. En estas montañas, me explicó durante mi primera misión de campo, cada piedra cuenta una historia, y cada sonido puede significar la diferencia entre volver a casa o no volver nunca. El 15 de octubre de 2016, durante el retiro espiritual anual de la Unidad, una tradición que combinaba entrenamiento táctico con reflexión personal en las montañas de Cundinamarca, el comandante Vargas nos convocó para una misión especial. Era sábado por la tarde, y estábamos finalizando una jornada de ejercicios de supervivencia cuando recibió una llamada que cambió todo. Tenemos inteligencia confiable sobre un laboratorio de procesamiento de cocaína a gran escala, nos explicó mientras nos reunía alrededor de una fogata que chisporroteaba contra el aire frío de la montaña. Fuente estadounidense. Coordinación directa con Washington. Necesitamos un equipo pequeño para reconocimiento mañana temprano. La comunidad de la DEA en Bogotá era pequeña y unida. Nos conocíamos todos, confiábamos unos en otros con nuestras vidas. Cuando algo así surgía durante nuestro tiempo de retiro, lo tomábamos como una señal divina, una oportunidad de servir que había llegado en el momento perfecto. Esa noche, mientras mis compañeros dormían en sus carpas, yo permanecí despierta mirando las estrellas y preguntándome si estaba lista para lo que vendría. El viento entre los pinos sonaba como susurros de advertencia, pero yo los interpreté como bendiciones. ¿Cómo podía saber que esa sería la última noche que los 4 estaríamos juntos y vivos? Los primeros 3 años después de nuestra desaparición fueron un infierno para las familias que dejamos atrás. Lo sé porque durante todo este tiempo he monitoreado cada búsqueda, cada vigilia, cada lágrima derramada por nuestros seres queridos a través de las noticias y las redes sociales que logro captar con mi equipo de comunicación improvisado. María Elena, la esposa de Marcus, organizó vigilias todos los domingos en el Parque Simón Bolívar. La vi envejecer años en meses a través de las fotografías que los medios publicaban. Sus 3 hijos crecieron esperando que papá regresara a casa, y cada cumpleaños que pasó sin él fue una puñalada en mi alma. En el segundo aniversario de nuestra desaparición, vi una entrevista donde el pequeño Andrés, entonces de 8 años, decía: «Mamá dice que papá está en una misión secreta muy importante y que pronto va a volver». Lloré durante horas después de escuchar esas palabras. La madre de Sofía, doña Carmen, se volvió una activista incansable. Presionó a la DEA, al gobierno colombiano, incluso escribió cartas al FBI y la CIA exigiendo respuestas. Cada viernes se paraba frente al edificio de la Fiscalía con una pancarta que tenía la foto de Sofía y las palabras: «¿Dónde está mi hija? 1195 días sin respuestas». Su fe inquebrantable se transformó en una determinación férrea que movía montañas, pero ninguna montaña podía traer a su hija de vuelta. Los padres de Daniel, don Roberto y doña Esperanza, ambos ya mayores de 70 años, gastaron todos sus ahorros contratando investigadores privados. Recorrieron cada pueblo, cada finca, cada rincón de Colombia donde alguien reportó haber visto algo sospechoso. Don Roberto, un hombre que había trabajado 40 años como mecánico y nunca había salido de Medellín, aprendió a usar Internet para buscar pistas.
Doña Esperanza organizó novenas que duraban semanas enteras, convocando a toda la comunidad para pedir por el regreso de su hijo. Durante el cuarto año, la DEA y la Fiscalía comenzaron a cambiar su narrativa oficial. Los reportes iniciales hablaban de un evento en investigación y agentes en misión clasificada. Pero gradualmente, los comunicados empezaron a usar palabras como presuntamente desaparecidos y posible actividad criminal involucrada. Vi cómo plantaron dudas sobre nuestra integridad profesional, sugiriendo que podríamos haber estado involucrados en actividades ilícitas. El comandante Luis Vargas, quien nos había enviado a esa misión, fue transferido discretamente a una oficina administrativa en Cartagena. Cuando los periodistas intentaron entrevistarlo, siempre respondía lo mismo. Fue una operación de rutina que salió mal. No tengo más información que agregar. Pero yo sabía que estaba mintiendo, porque yo había visto los documentos verdaderos antes de partir. Para el quinto año, algunas de las búsquedas oficiales fueron suspendidas. El presupuesto se redujo. Los equipos se reasignaron a otros casos. La atención mediática disminuyó hasta convertirse en menciones ocasionales en los aniversarios de nuestra desaparición. Las familias se vieron obligadas a adaptarse a una nueva realidad, la de vivir en un limbo perpetuo entre la esperanza y el duelo. Yo observaba todo esto desde mi escondite en las montañas, sobreviviendo con habilidades de supervivencia que Daniel me había enseñado durante nuestras misiones anteriores. Había construido una cabaña rudimentaria en un claro oculto entre los pinos, donde el sonido de un arroyo cercano ahogaba cualquier ruido que pudiera hacer. Cazaba pequeños animales, cultivaba vegetales básicos y recolectaba agua de lluvia. Mi radio de onda corta, alimentada por paneles solares improvisados, era mi única ventana al mundo exterior. Cada noche, sintonizaba las emisoras locales esperando escuchar noticias sobre nosotros. Cada mención de nuestros nombres era como recibir noticias de fantasmas. En el sexto año, escuché una entrevista con un excolega que decía: Alejandra era una agente ejemplar. Si desapareció, fue porque algo muy grave estaba pasando. Esas palabras me dieron esperanza, pero también intensificaron mi culpa. Durante el séptimo año, comenzaron a circular teorías conspiratorias en Internet. Algunos blogs especializados en casos sin resolver sugirieron que habíamos sido eliminados por saber demasiado sobre conexiones entre carteles y funcionarios gubernamentales. Otros especularon que habíamos fingido nuestras muertes para escapar de amenazas. Ninguna de estas teorías se acercaba a la verdad real. Las estaciones cambiaron 2.555 veces mientras yo vivía en mi exilio autoimpuesto. Vi cómo las lluvias de abril alimentaban la vegetación que me mantenía viva, cómo los vientos de julio secaban la ropa que lavaba en el arroyo, cómo las neblinas de octubre me recordaban constantemente aquella mañana fatídica cuando todo cambió. Mi calendario improvisado, marcado en la pared de madera con pedazos de carbón, se convirtió en un testimonio visual del tiempo que había robado a mi familia. En el octavo año, justo cuando pensé que el mundo nos había olvidado completamente, llegó la noticia que lo cambiaría todo. Un grupo de excursionistas, explorando cuevas para un proyecto de espeleología de la Universidad Nacional, había encontrado algo que no esperaban encontrar en la Cueva de los Susurros. ¿Estaba finalmente llegando el momento de que la verdad saliera a la luz? ¿O esto significaba que mi tiempo viviendo en las sombras estaba llegando a su fin? El conflicto interno que he cargado durante estos 8 años finalmente llegó a su punto de quiebre cuando escuché los detalles de lo que encontraron en esa cueva. Necesitaba justicia, no solo para mis compañeros muertos, sino para las familias que merecían conocer la verdad. Pero también sabía que revelar lo que realmente pasó podría costarme la vida. La primera pieza sólida de evidencia apareció cuando los espeleólogos de la Universidad Nacional publicaron fotos del vehículo en sus redes sociales antes de que las autoridades llegaran al sitio. En esas imágenes, pude ver claramente el Chevy Tahoe negro con placas diplomáticas que habíamos usado en la misión.
El vehículo estaba parcialmente enterrado bajo escombros y sedimentos, pero el compartimento donde había escondido mi mensaje permanecía intacto. El mensaje que dejé no era una simple nota de despedida. Era un mapa detallado de la traición que habíamos vivido, con coordenadas GPS, números de serie de equipos y códigos de operación que solo alguien dentro de la organización podría conocer. Había incluido también una memoria USB sellada en plástico con copias de los documentos originales de la misión. Documentos que demostraban que fuimos enviados a una trampa deliberada. Cuando las noticias comenzaron a reportar sobre el contenido del mensaje, pude sentir cómo la narrativa oficial empezaba a desmoronarse. El director de la DEA en Colombia, Esteban Morales, quien había reemplazado a Vargas, ofreció una conferencia de prensa donde se veía visiblemente nervioso. Sus respuestas eran evasivas. Estamos evaluando la autenticidad de estos documentos. No podemos comentar sobre procedimientos operativos clasificados. Pero la comunidad investigativa independiente empezó a hacer las preguntas correctas. Un periodista del Washington Post, especializado en temas de narcotráfico, publicó un artículo titulado Documentos hallados sugieren traición interna en operación de la DEA. El artículo citaba partes de mi mensaje donde explicaba cómo el comandante Vargas había modificado las coordenadas de la misión sin nuestro conocimiento, llevándonos directamente a una emboscada. La respuesta de la comunidad fue inmediata y emocional. María Elena, la viuda de Marcus, organizó una marcha exigiendo una investigación independiente. En las noticias, la vi cargar una pancarta con la foto de nuestro equipo y las palabras: Exigimos la verdad completa. Nuestros héroes merecen justicia. Sus 3 hijos marcharon a su lado, ya convertidos en adolescentes que habían crecido sin padre por una traición que apenas comenzaban a comprender. Doña Carmen, la madre de Sofía, logró que varios medios internacionales recogieran la historia. En una entrevista con CNN en español, declaró: Durante 8 años nos dijeron que nuestros hijos habían muerto en servicio activo. Ahora descubrimos que fueron sacrificados por alguien en quien confiaban. Esto es más que una traición. Es un asesinato. Los padres de Daniel contactaron a organizaciones de derechos humanos para exigir que la investigación fuera trasladada a una instancia internacional. Don Roberto, ahora de 78 años, pero con una determinación inquebrantable, viajó a Bogotá para entregar personalmente una carta al fiscal general. Mi hijo sirvió a su país con honor durante 15 años. Si alguien dentro del gobierno lo traicionó, esa persona debe pagar por sus crímenes. Mientras tanto, yo observaba desde mi escondite cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar para el público. Mi radio captó una entrevista con un exagente de la DEA retirado, quien confirmó que las coordenadas en mi mensaje no correspondían con ninguna operación oficial registrada en esa fecha. Si este documento es auténtico, declaró, estamos hablando de una operación no autorizada que resultó en la muerte de agentes estadounidenses y colombianos. La presión pública se intensificó cuando las familias decidieron unirse y contratar a una firma de abogados especializada en casos de corrupción gubernamental. Su demanda civil exigía no solo compensación, sino acceso completo a todos los archivos relacionados con nuestra misión. El gobierno colombiano se vio obligado a responder, prometiendo total transparencia en la investigación. Sin embargo, también comenzaron a aparecer señales de que personas poderosas estaban moviéndose para controlar la narrativa. Un par de testigos potenciales que habían trabajado con Vargas durante 2016 fueron reasignados súbitamente a puestos en otros países. Los archivos oficiales de nuestra misión fueron declarados material clasificado de seguridad nacional, limitando el acceso de los investigadores independientes. Si has llegado hasta aquí en esta confesión, por favor suscríbete y comparte esta historia. La verdad necesita llegar a más personas antes de que quienes la quieren silenciar encuentren la manera de hacerlo. Yo sabía que mi mensaje eventualmente llevaría a este momento de crisis. Ahora la pregunta era, ¿tendría el valor de salir de mi escondite para testificar en persona, sabiendo que probablemente sería mi sentencia de muerte?
La traición que destruyó nuestras vidas estaba contenida en una carta que nunca debía haber visto. Una carta que el comandante Luis Vargas recibió 3 días antes de enviarnos a la misión, y que yo descubrí por accidente cuando entré a su oficina para entregar un reporte la noche del 14 de octubre de 2016. La carta estaba escrita en papel membretado de una empresa de seguridad privada llamada Andes Security Solutions, pero el contenido revelaba una conspiración que involucraba a funcionarios de alto nivel, tanto en Colombia como en Estados Unidos. El texto, que memoricé palabra por palabra durante las horas de terror que siguieron, decía: confirmado. Los agentes Méndez, Rivera, Herrera y Torres han identificado la conexión entre nuestra operación de lavado y los contactos en Miami. Neutralización autorizada para el 16 de octubre. Coordenadas adjuntas. Pago confirmado, 500,000 USD. Durante estos 8 años de exilio autoimpuesto, he mantenido esa información como mi única carta de supervivencia. Pero cuando vi que la carta estaba firmada por alguien con las iniciales JMC y que incluía un sello oficial del Ministerio de Defensa, comprendí que la traición llegaba hasta las más altas esferas del gobierno. Había hecho copias fotográficas con mi teléfono antes de salir de esa oficina, y esas fotos estaban incluidas en la memoria USB que dejé en el vehículo. El silencio se había mantenido durante años mediante una combinación de intimidación, transferencias estratégicas y la eliminación selectiva de testigos potenciales. Vargas no actuó solo. Era parte de una red que incluía a 3 coroneles del ejército, 2 funcionarios de la fiscalía y al menos un alto ejecutivo de la DEA estadounidense. Su trabajo era identificar a agentes que se acercaran demasiado a descubrir las conexiones entre el narcotráfico y las operaciones de seguridad privada que lavaban dinero a través de contratos gubernamentales. La noche del 15 de octubre, después de leer esa carta, confronté a Vargas en privado. Le mostré las fotos y le exigí una explicación. Su reacción fue lo que finalmente confirmó mis peores sospechas. Alejandra, me dijo con una calma que me heló la sangre, hay cosas más grandes que tú y yo en juego aquí. Puedes formar parte de la solución o puedes convertirte en parte del problema. Me ofreció $200,000 para permanecer en silencio y aceptar una transferencia a una oficina administrativa en Cali. Cuando rechacé su oferta, me explicó que la misión del día siguiente era mi última oportunidad de reconsiderar mi posición. Si yo no cooperaba, mis compañeros pagarían el precio de mi obstinación. Los momentos finales de Marcus, Sofía y Daniel han atormentado mis pesadillas durante 2.922 noches consecutivas. Llegamos a las coordenadas falsas a las 6:30 am del 16 de octubre, esperando encontrar un laboratorio de procesamiento. En lugar de eso, encontramos a 12 hombres armados esperándonos en una emboscada perfectamente coordinada. Marcus fue el primero en darse cuenta de que algo estaba mal. Alejandra, me gritó mientras sacaba su arma. Esto es una trampa. Llama por refuerzos. Pero nuestros radios habían sido saboteados. Sabíamos que no funcionaban desde la noche anterior. Sofía se movió para proteger nuestro flanco izquierdo, pero los francotiradores ya tenían posiciones elevadas. Daniel intentó llegar hasta el vehículo para activar la baliza de emergencia, pero nunca logró alcanzarla. Durante esos 15 minutos de tiroteo, mientras veía a mis compañeros caer uno por uno, comprendí que yo era la única que tenía la información necesaria para exponer la verdad. Cuando Daniel recibió el disparo fatal, usó sus últimas fuerzas para empujarme hacia una grieta en las rocas. «Escóndete», me susurró con sangre saliendo de su boca. «Cuéntale al mundo lo que pasó aquí». El archivo de noticias de RCN Televisión, fechado el 18 de octubre de 2016, reportó: 4 agentes de élite de la DEA desaparecen durante operación antinarcóticos en Cundinamarca. Autoridades inician búsqueda exhaustiva en área montañosa. Pero lo que el archivo no menciona es que los narcotraficantes que supuestamente nos atacaron eran en realidad mercenarios contratados por Andes Security Solutions,
la misma empresa que había ordenado nuestra eliminación. Después de que los asesinos se marcharon, llevándose los cuerpos de mis compañeros, logré llegar hasta nuestro vehículo. Conduje durante 3 horas por senderos de montaña hasta encontrar la cueva donde lo escondí. Allí escribí mi mensaje de confesión, sellé las evidencias y tomé la decisión más difícil de mi vida: desaparecer completamente para mantener viva la única oportunidad de justicia que quedaba. El impacto emocional de vivir con esta verdad durante 8 años ha sido indescriptible. He contemplado el suicidio 347 veces. Llevo la cuenta en un diario que construí con papel hecho de corteza de árbol. He hablado en voz alta con los fantasmas de Marcus, Sofía y Daniel, pidiendo perdón por haber sobrevivido cuando ellos murieron por mi culpa. He rezado hasta quedarme sin voz, implorando a Dios que me dé la fuerza para honrar su memoria. Cada amanecer en estas montañas es un recordatorio de que estoy viviendo el tiempo que les fue robado a ellos. Cada puesta de sol es una promesa renovada de que su sacrificio no será en vano. Pero ¿será posible la sanación verdadera cuando la traición vino de las mismas instituciones que juramos servir y proteger? La respuesta institucional a la revelación de la verdad ha sido un ballet cuidadosamente coreografiado entre la justicia aparente y la protección de los verdaderos responsables. Una semana después de que mi mensaje fuera hecho público, el fiscal general anunció la creación de una comisión especial de investigación que incluiría representantes de Colombia, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos. Luis Vargas fue arrestado en su casa de Cartagena el 15 de noviembre de 2024, exactamente 8 años y un mes después de traicionarnos. Las imágenes de CNN mostraron a un hombre de 58 años, canoso y visiblemente envejecido, siendo escoltado en esposas mientras su esposa e hijas lloraban desde la puerta de su casa. Su declaración oficial fue: «Soy inocente de todos los cargos. Fui un servidor público leal durante 25 años. Pero yo sé que está mintiendo, porque tengo las pruebas que lo incriminan». El gobierno colombiano ofreció a las familias una compensación de $2 millones por cada agente fallecido, además de beneficios completos de salud y educación para sus dependientes. María Elena rechazó inicialmente el dinero, declarando: «No queremos dinero del gobierno. Queremos que todos los responsables paguen por lo que hicieron». Sin embargo, después de consultar con sus hijos, ya universitarios, aceptó la compensación con la condición de que se estableciera una fundación en nombre de Marcus para ayudar a otras familias de agentes caídos. Doña Carmen canalizó su dolor en activismo institucional. Se convirtió en la directora de una organización no gubernamental llamada Madres por la Verdad, que monitorea casos de corrupción en las fuerzas de seguridad. En cada entrevista que concede, lleva puesta una medalla con la foto de Sofía y repite la misma promesa: «Mientras tenga vida, lucharé para que ninguna madre más pase por lo que yo he pasado». Los padres de Daniel decidieron donar toda la compensación económica a la construcción de un memorial en Medellín. El monumento a los servidores traicionados será inaugurado el próximo octubre, en el 9º aniversario de la misión. Don Roberto, ahora de 79 años, supervisa personalmente cada detalle de la construcción. Quiero que cuando la gente vea este memorial, recuerde que los verdaderos héroes a veces mueren por culpa de los traidores que dicen protegerlos. Sin embargo, la búsqueda de justicia completa enfrenta obstáculos significativos. De los 7 funcionarios identificados en mi documentación como cómplices de la conspiración, solo 3 han sido procesados. Los otros 4 han sido transferidos a puestos diplomáticos en países sin tratados de extradición, o han renunciado a sus cargos para trabajar en el sector privado. Andes Security Solutions fue cerrada oficialmente, pero sus ejecutivos principales crearon una nueva empresa con un nombre diferente y continúan operando con contratos gubernamentales. El proceso judicial se ha extendido durante meses, complicado por la clasificación de documentos como secretos de Estado y la reluctancia de algunos testigos a declarar abiertamente. Mis abogados,
porque finalmente decidí salir de mi escondite para testificar, han recibido amenazas de muerte que nos obligaron a aceptar protección policial las 24 horas del día. Vivir bajo protección de testigos después de 8 años de soledad absoluta es una experiencia surrealista que me produce más ansiedad que paz. Cada oficial asignado a mi seguridad podría ser otra persona en la nómina de quienes quieren silenciarme. Cada comida preparada por el equipo de seguridad podría ser mi última. He desarrollado paranoias que probablemente me acompañarán por el resto de mi vida, sin importar cuánta justicia se logre. Las cicatrices de esta traición se extienden más allá de las familias directamente afectadas. La confianza pública en las instituciones de seguridad ha disminuido significativamente. Una encuesta de Gallup Colombia mostró que solo el 23% de los ciudadanos confía completamente en la DEA y las fuerzas antinarcóticos, comparado con el 67% que existía antes de que nuestra historia fuera revelada. Pero también ha surgido una resiliencia silenciosa entre quienes hemos sobrevivido a esta tragedia. Nos reunimos cada mes, las familias, algunos excolegas leales y yo, en una ceremonia privada donde encendemos 4 velas y recordamos que Marcus, Sofía y Daniel murieron defendiendo los valores en los que creían, no las instituciones que los traicionaron. ¿Será suficiente esta justicia parcial para las generaciones futuras que seguirán sirviendo en estas instituciones manchadas por la corrupción? Hoy, mientras escribo las últimas líneas de esta confesión desde una casa segura en las afueras de Bogotá, sé que la verdad que finalmente se ha revelado cambió para siempre la manera en que entendemos el sacrificio y la traición. Han pasado 9 meses desde que salí de mi escondite en las montañas, y cada día que permanezco viva es un día más para honrar la memoria de Marcus, Sofía y Daniel. La inocencia que perdí aquella mañana de octubre nunca regresará. Ninguna cantidad de justicia puede devolverme los 8 años que viví como una fantasma, o devolver a las familias el tiempo robado con sus seres queridos. Pero la verdad, por dolorosa que sea, ha liberado a todos nosotros de vivir en la mentira que otros construyeron alrededor de nuestro dolor. Cada domingo, cuando asisto a misa en una iglesia diferente, por razones de seguridad nunca puedo ir al mismo lugar 2 veces, enciendo una vela especial. No es una vela de luto, sino una vela de resistencia. Es mi promesa de que mientras tenga vida, mantendré viva la memoria de 3 servidores públicos que murieron porque creyeron en la justicia. El juicio de Luis Vargas está programado para comenzar en marzo de 2025. Testificaré durante 3 días, contando esta misma historia ante un tribunal que decidirá si la traición tiene consecuencias reales o si seguirá siendo solo una herida abierta en el alma de quienes servimos creyendo en instituciones que no siempre nos merecen. En las noches claras, cuando puedo ver las estrellas desde la ventana de mi refugio temporal, recuerdo que Marcus, Sofía y Daniel están en algún lugar donde la justicia es perfecta y la traición no existe. Hasta que nos volvamos a encontrar, seguiré contando su historia.